entregaban a los hijos y al sacerdote, y ellos tenían que comer el pan. Y finalmente, cuando el Señor recibía, fíjese eso pues, porque este último es producto de lo que haya sucedido con estos otros tres. Amén. Entonces, si el Señor recibía, hermano, el holocausto, si las ofrendas de paz, hermano, habían surtido el efecto que se esperaba, entonces al final había alegría. Entonces el hecho de comer, que nos diga ahí que vas a comer, es que había comunión. Entonces, para uno poder ofrecer holocaustos delante del Señor, para uno poder tener esa provisión de parte de Dios, sabe que nosotros en la casa necesitamos tener altar. Amén. Que nosotros podamos ponernos en paz, que nosotros podamos precisamente servir todos a un mismo Dios. ¿Por qué le digo que podamos servir todos a un mismo Dios? Porque hay hogares donde no se sirve al mismo Dios. Unos sirven a Dios, otros se sirven a sí mismos, otros sirven a su propia codicia, porque mire, hay gente que ni siquiera se sirve a sí misma, sino que son esclavas, tal vez, ¿verdad?, de sus deseos, de sus concupiscencias, etcétera. Entonces ni siquiera se sirven a sí mismos, sino que sirven a un deseo. Ahora mire entonces, dice ahí, ese altar tiene que ser de piedras enteras. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 8, verso 30. ¿Ya lo tiene? Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel. ¿En dónde lo hizo? En el monte Ebal. ¿Se recuerda qué es Ebal? Cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, viene el Señor y dice, miren, pasando ahí el río, del otro lado, van a ver dos montes, uno a su derecha, uno a su izquierda. Uno es el monte Ebal, el otro es el monte Gerizim. Uno es el de la bendición y el otro es el de la maldición. ¿Cuál era el de la bendición? Gerizim. Mire lo curioso, ¿verdad? ¿Dónde hizo el altar y dónde ofreció Josué? Dice que él ofreció delante del Señor, dice, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces mire pues, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver, estas eran piedras enteras, aquí son piedras ordenadas. Entonces mire, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que para nosotros el Señor dice que en Cristo ya no hay maldición. Amén. Para nosotros ya no hay condenación. Entonces me llama la atención por qué razón no fue Josué, o mejor dicho, yéndonos más atrás, por qué Moisés no le dijo a Josué, cuando pases al otro lado, ahí te aseguras de irte al monte Gerizim, que es la bendición. ¿Para qué? Para que todo te salga bien, qué sé yo, y no te vayas por el de la maldición. Ahora lo tremendo de esto es que le dice, no, ¿sabes qué? Cuando pases vas al monte Ebal. Yo imagino tal vez Josué, Ebal, pues es el de la maldición, ¿verdad? Sí, ahí mero. ¿Y qué voy a hacer ahí? Ahí vas a ir y vas a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. ¿Por qué razón? Fíjese que yo me preguntaba, pero ¿por qué razón? Y es que la razón es que tenían que pasar por ahí y subir a ese monte para que el Señor volviera toda maldición en bendición. Por eso necesitaban reconciliarse con el Señor en ese monte, con holocaustos, con ofrendas de paz, y que el Señor dijera, ¿saben qué? Entonces a partir de aquí, a pesar de que ustedes sufrieron sobre este monte que es la maldición, pero ya se pusieron en paz conmigo. ¿Sabe qué fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo? Porque el Señor, ¿a dónde subió? A un monte, el monte de Gólgota, ¿verdad? El de la calavera. Y subió ahí para ofrecerse por nosotros. ¿Cuál era el propósito de él? Ponernos en paz con Dios. Por eso es que ellos suben ese monte, ofrecen ahí, y mire, por órdenes de Moisés, dice, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar. Fíjese que eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque las piedras que se utilizaban para un altar
no tenían que tener ni figuritas, ni talladuras, ni cositas, etcétera, etcétera, sino que tenían que ser piedras puras, ¿verdad? Lo interesante de eso, ahí va a haber ahorita otro pasaje que vamos a leer aquí adelante. Dice, donde no se hubiera alzado la mano, dice, para labrarlas, que ningún hierro hubiera subido sobre ellas para labrarlas. Y entonces dice, ofrecieron holocaustos, sacrificaron, dice, ofrendas de paz para el Señor. Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 6. Entonces estas son piedras sin labrar, es decir, no fueron formadas por mano humana, sino que fueron formados por el Señor. Véalo en el contexto, vaya viéndolo en el contexto de que la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, amén. Piedras, dice, para edificar una casa para el Señor. Entonces lo primero que tenemos que tener como piedras es que seamos piedras enteras. Segundo, que seamos piedras ordenadas, es decir, no fuimos formados, ni comprados, ni lavados por ninguna obra humana, sino por la obra de Cristo, amén. Partiendo de ahí entonces, recuérdese que dice, hemos aprendido, ¿verdad?, que el orden, y por eso leímos ahí, que fue orden de Moisés. Sabe que Josué pudo haber dicho, ¿para qué nos subimos al monte Ebal? Si Ebal es maldición. A lo mejor Moisés se equivocó. Mejor subámonos al monte Gerizim, ese significa bendición, tal vez ahí nos va a ir mejor. Y una de las cosas que hemos ido entendiendo es que el orden que trae bendición, ¿verdad? Entonces mire, pues, ya tiene ahí primer libro de Reyes, capítulo 6, verso número 7. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. No se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construía. Oye eso. La casa, está hablando del templo del Señor, ¿verdad? Mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. No se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa, mientras la construían. Entonces, ya vimos que hay piedras enteras, que están las piedras ordenadas. Y fíjese que cuando estaban construyendo, me llamó la atención esto, porque dice que esas piedras tenían que ser preparadas, y para hacer eso, ¿de dónde venían las piedras? De la cantera, ¿verdad? Entonces ahí en la cantera, ¿qué era la cantera? No es la señora que canta, ¿va? Sí, con esa ridiculez del lenguaje inclusivo, hermano, de verdad que no sé si usted ha oído esas cosas, pero ya nos quieren cambiar todo el idioma, quieren destruir los diccionarios, ¿verdad? Y vamos a terminar hablando tonterías. Pero dicen ahí, ¿verdad? Cantera. Entonces, pero ese es femenino, dicen. Entonces, si trabajan hombres hay que llamarles canteros, ¿verdad? No, hombre. Pero, ¿qué le estaba diciendo yo? La cantera. Muy bien, entonces en la cantera, ¿qué es la cantera? Es una gran piedra, grandísima, que empiezan a cortar rocas grandes y ahí mismo, empiezan a agarrarlas y les cortan de un tamaño, de una dimensión, de un peso específico, la suben al camión y la mandan. Es el equivalente a los bloques hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bloques los hacen en un lugar, ¿verdad? Y ya usted solo manda, mire, mándeme 500 bloques y todo, ya se los manda todos. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero antes todos eran del mismo tamaño, del mismo peso y todo. Ahora vienen todos torcidos y bueno. Pero la idea es esa, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque dice que tenía que edificarse la casa del Señor con piedras que fueran preparadas en la cantera. Es decir, que salieran o que hubieran salido de un mismo lugar. Entonces eso es bien tremendo, porque dice la Biblia, el Señor Jesucristo hablando dice: Padre, yo ahora vuelvo. Hay otro pasaje donde dice que nosotros salimos ¿de dónde? Del Padre.
Vamos a volver al Padre también. Ahora mire entonces, porque nosotros, hermanos, estábamos allá en el cielo siendo espíritus, esa era nuestra cantera. La cantera no es aquí, la cantera es allá. Y de allá salimos todos. Ya dice que en Cristo, dice, Dios nos bendijo a todos. Amén. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que venir a hacer? ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que a mí me llaman la atención es que ya todo está. Dice, todos fuimos enseñados por Dios, ¿sí o no? Una cosa es que no nos acordemos, pero ya fuimos enseñados. Amén. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, no venimos nosotros a conocer, sino a reconocer. Amén. Se recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Se fue y luego cuando regresó, según él, verá que el papá lo iba a desconocer, y no, todo lo contrario. Viene el papá y le dice, no, le dice, entra a la casa, báñenlo, límpenlo, etcétera. Es decir, que aunque él se fue, cuando regresó, siguió siendo el mismo hijo. Entonces nosotros del Padre, salimos del cielo, venimos a la tierra, y aquí en la tierra, nosotros allá fuimos cortados. Mire qué interesante eso. Para que aquí en la tierra no permitamos, ¿verdad?, que nos tallen. Ya venimos tallados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada uno de nosotros tiene que dejar que lo pongan, ¿verdad?, en el lugar que le corresponde. Y ahí es donde viene lo difícil. Porque, hermano, mire, por ejemplo, ¿cuál es la parte, no la más importante, sino cuál es la parte más bonita de una casa? Piense. El comedor, dice. ¿Cuál es la parte más bonita? Mire, pues no le digo cuál debería de ser, no. ¿Cuál es la parte más bonita de una casa? El recibidor, el comedor. La fachada. Mire, no importa si adentro, ¿verdad?, el baño está en la entrada y la cocina está en el porche, olvídese. Si la fachada está bonita, todo el mundo se la va a aplaudir, ¿verdad? Aunque usted no invite nunca a nadie a llegar, porque dice que nunca vayan a entrar, ¿verdad? Pero esa es la parte más bonita. ¿Cuál es la más importante? Si la fachada es la más bonita, ¿cuál es la más importante? No, el fundamento. Porque si una casa no tiene piedra de fundamento, dice, no sirve de nada, hay que destruirla. Hay incluso, hermano, hay una anécdota por ahí que cuenta, ¿verdad?, de que construyeron una casa, hasta allá le habían puesto los capiteles y todo, y de repente alguien preguntó, ¿y la piedra de fundamento tú la pusiste? No, yo no la puse. Y entonces, no, tal vez la puso aquel, y tú, y al final nadie había puesto. Entonces, no, dijeron, hay que destruir la casa porque no sirve, se va a caer. Entonces, aunque tuvieran una fachada muy bonita, ¿verdad?, pero si no tiene fundamento. Entonces, ¿por qué le pregunto? Porque mire, ¿a usted qué le gustaría hacer? ¿Una piedra muy bonita o una piedra muy importante? Va, en nuestra vida, ¿qué será más importante, verdad? ¿La de fundamento o la de fachada? Porque, mire, todos nos preocupamos por la fachada. Dígame si no es cierto que antes de venir se bañó, se cambió, se perfumó, se echó. Bueno, las mujeres, ¿verdad?, se hicieron ahí todo. ¿Por qué razón? Porque nos preocupa la apariencia. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque dice, esas piedras, dice, de la cantera, ahí en la cantera fueron preparadas, ahí fueron cortadas al tamaño y toda la dimensión, y ¿sabe qué? De acuerdo a la función que se sabía que iban a desempeñar. Entonces, una piedra que fue diseñada para ser piedra de fundamento nunca va a ser una piedra para la fachada. Amén.
Por eso es importante, mire, que nosotros sepamos, ¿verdad?, que ahí en la cantera nos prepararon, entonces tenemos que ir a ver qué fue lo que hicieron con nosotros ahí. Dice que cuando fueron llevadas esas piedras, dice, en la casa no se oyó ruidos de martillo, ni de hacha, ni de instrumentos de hierro. Entonces, ¿sabe cómo? Como que hubiera sido como los legos, vaya. ¿Usted jugó legos, no? Sí, no, bueno, tal vez no existían cuando algunos, ¿verdad? Pero batrocitos, ¿verdad?, de madera, creo que eso sí había. Pero ¿qué es lo que hace uno con eso? Que los va acomodando, pero hay de diferentes tamaños. Entonces hay unos que no son compatibles con otros. Cada uno tiene una función específica. Entonces, de la misma manera nos mandan a nosotros aquí a la tierra, de ahí de la cantera, y aquí tenemos que venir a encajar, a ensamblar, para que seamos todos una sola edificación. Dese cuenta que ya venimos hechos así, no es que nos van a hacer aquí. Amén. Por eso dice que ya nos bendijeron, dice, con toda bendición, dice, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, mire, la piedra no se prepara en medio de la edificación, esa la trabajaron en la cantera, ya la llevan lista, y la edificación es aquí. Entonces, dice acá, acompáñame al segundo libro de Crónicas. Mientras usted se va al segundo libro de Crónicas, capítulo 8, quiere decir que primero edifican la piedra, para que después la piedra sea parte de una edificación. Nadie puede ser parte de una edificación si primero no lo agarraron y lo prepararon para eso. Dice entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, verso 16. Dice, así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Fíjese eso, qué tremendo. Esa palabra terminar es precisamente esa palabra que estamos viendo acá, Salem. Entonces, dice que Salomón edificó, dice, desde que se echaron los cimientos, dice, de la casa del Señor hasta que fue Shalom, o Shalem, como dice ahí. Entonces, aquí ya no estamos hablando de piedras, sino de una casa terminada. Libro de Ruth, capítulo 2 y verso 12. ¿Ya lo tiene? Dice, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración, oiga eso, sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, aquí no está hablando de piedra, pero fíjese que habla de un pago completo, o otras versiones dicen remuneración, y esa palabra completo es esa palabra shalom. Primer libro de Reyes, capítulo 8. No me voy a detener ahí porque ahí sería un tema un poquito por un lado, pero mire, se lo leí porque ahí se utiliza esa palabra también. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 61. Mientras usted se va a 8:61, el primer libro de Reyes. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme ver cuántos llevamos. Vamos a ver, era 1, 2, 3, 4, 5, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no da, fíjese pues, Dios no da medios premios, ni medios galardones. Amén. Es decir, que a uno no le toman en cuenta si medio ganó la carrera, no, sino que a nosotros, dice, la remuneración, el premio va a ser completo.
no nos van a dar la mitad. Es decir, algunos dicen, no, pues ya con que el Señor me dé media mansión en el cielo ya estuvo, si no la alcanzo completa. No, es todo o no hay nada. Amén. Por eso fíjese que dice el apóstol Pablo, escribe, ¿verdad? Que el que corre, dice, ¿corre para qué? Para ganar. Mire, yo no sé, bueno, no sé si algunos acá acostumbran eso de correr, pero cuando uno corre, uno debe de correr para ganar. Uno no corre diciendo, voy a correr para llegar en quinto lugar. Mejor no corra, ¿verdad? Otros dicen, no, por ejemplo ese dicho que del mundo, ¿verdad? Que dice, lo importante no es ganar, dicen, es haber participado. Pero eso lo dicen por aquel que de último llegó echando la lengua y todo, ¿verdad? Ya no, casi arrastrado, ¿verdad? Llegó a la meta y todo, y algunos ni siquiera llegan. Entonces, no se preocupe, lo importante es haber participado. Así les van a decir a los que van al lago de fuego. Sí, porque esos no le apuntaron a ganar, no le apuntaron a nada. Llegaron sin aspiraciones, llegaron sin pensamientos, llegaron sin ilusiones, llegaron sin nada. Entonces así van a llegar también. Entonces mire qué tremendo, porque esa fue la mentalidad de aquel que le dieron un talento y que lo guardó en tierra, ¿se recuerda? Aquel que le dieron una mina y que la guardó en tierra. Es decir, no tenía ilusiones, no tenía pensamientos, no le apuntaba a nada. Entonces dijo, no, si yo no tengo aquí, mire pues, si hubiéramos hablado con ese, casi le aseguro que lo que hubiera dicho, si usted le hubiera preguntado, oye, ¿y tú qué vas a hacer con el talento? No, yo nada, yo no me afano, yo no me afano. Yo no soy codicioso ni tampoco soy avaro. Yo con unos frijolitos, 2 tortillas de harina y ya estoy. Entonces, ¿sabe qué? Esconde el talento, ¿eh? Entonces, cuando viene el Señor y le pide cuentas, porque mire, cuando el Señor llega, no lo encuentra mendigando, no lo encuentra empobrecido, pero le pide cuentas del talento. Y por esa razón, por haber escondido el talento, es que lo sacan. Entonces, mire, volvamos al punto. ¿Qué le dije? Primer libro de Reyes, ¿verdad? Capítulo 8 y verso 61. Entonces aquí volvemos a entrar en el tema, porque venimos hablando de las piedras enteras, de las ordenadas, de ser preparado, de ser terminado. Entonces mire cómo ahora se va y habla del corazón. Dice, estén pues vuestros corazones completamente dedicados al Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, guardemos sus mandamientos, como en este día. Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Oiga eso, corazones enteramente dedicados al Señor. ¿Qué palabra se utiliza? Es esta palabra, corazones shalem o corazones shalom, ¿verdad? Porque es la raíz de shalom, la original de donde viene esta otra. Entonces mire, dice acá, si usted se recuerda en el libro de Santiago, dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que haga. Entonces, ¿por qué razón le dicen ahí a Salomón? Y dice, mire, lo volvemos a leer, dice, que vuestros corazones, dice, estén enteros, completos, íntegros, dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos, guardemos sus mandamientos. Quiere decir que un corazón dividido no puede guardar los mandamientos, no puede andar en los estatutos del Señor. Aunque el Señor, hermano, le dé una instrucción sencilla, siempre va a obedecer a medias, porque su corazón no está dedicado 100%. Mire, no dice 99%, no dice 100%. Esa palabra completo, entero, esta palabra que estamos viendo es todo o nada. Porque cuando lleguemos al cielo, mire, no, ahí no se va a valer así de que, Señor, yo no era tan malo, de veras. Habían unos, no sé si usted las vio, unas historietitas así chiquitas que venden para evangelizar, unos como folletitos así con dibujitos. Y entonces había uno, no me recuerdo cómo se llamaba, pero todos llegaban al día del juicio y ahí empezaban a entregar cuentas, ¿verdad? Y entonces que le pasaban una película a uno y toda su vida.
Entonces en una de las escenas a uno le ponen una escena donde está en la iglesia, ¿va? Y está sentado ahí en la iglesia, y entonces viene y le dice, ya ves, le dice, si yo no era tan malo, si yo iba a la iglesia. Y en la siguiente escena sale el pensamiento que él tenía: ¿cómo irá el partido de fútbol? Entonces sabe que podemos estar en la iglesia y aún así no estar completamente dedicados. ¿Habrá ganado López Obrador o no? ¿Cómo irá la votación? Irán a haber protestas. Ya cuando usted siente, bueno, hermanos, váyanse a sus casas todos, Dios los bendiga, nos vemos en la tarde, se le fue el culto. Entonces mire qué tremendo, porque viene y dice ahí que vuestros corazones estén. Ahora voy a hacerle ¿por qué estamos viendo esta palabra? Porque a Melquisedec le llaman rey. Es decir, es el rey de todo lo íntegro, de todo lo completo, de todo lo que... Qué tremendo, porque dice que David, hermano, su corazón estuvo completo delante del Señor. Me llama la atención, le voy a decir por qué. Más adelante lo vamos a comentar también. ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá. Entonces mire, David ejerce en algún momento algunas funciones como que fuera sacerdote, pero los sacerdotes ¿de qué tribu eran? De Leví. Entonces ahora mire lo tremendo de esto, porque viene y Melquisedec, ¿de qué tribu es? Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿verdad? Pero lo tremendo es que el Señor Jesucristo, ahí lo vamos a leer más adelante, pero mire, ya me estoy adelantando, pero dice que él era de la tribu de Judá, una tribu de la cual dice nunca se dijo nada tocante al sacerdocio. De la misma manera David también era la tribu de Judá. Y entonces mire lo tremendo de esto, porque el Señor Jesucristo es ordenado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, pero venido de la tribu de Judá. Por eso es que el rey David es un prototipo del Señor Jesucristo. Amén. Para sacerdocio, para rey, para profeta. Y lo curioso es que Salomón no lo vemos en esa misma dimensión. ¿Por qué razón? Por lo que dice aquí. Porque se desvió. Dice ahí, su corazón dice, no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, así como lo había hecho, dice, o así como estuvo el corazón de David su padre. Entonces mire, por esa razón es que David tenía un corazón como el de Dios. ¿Se recuerda que así dice? ¿Por qué? Porque era un corazón que no estaba dividido. Entonces va a decir usted, sí, hermano, pero cuando Betsabé, sí, pero esa fue una pasión de la carne, pero su corazón nunca se desvió del Señor. ¿Fue débil? Sí. ¿Cayó? Sí. Pero después de que cayó, ¿qué hizo? Claro, ¿verdad? La caída no fue solo que se acostó con Betsabé. Mató al esposo, trató de ocultar el embarazo, hizo como que no pasaba nada. El niño nació. ¿Cuánto duró entonces la caída de David? Mínimo 9 meses. Porque el niño nace, se pone en ayuno, le pide al Señor, pero finalmente dice que el niño. ¿Hasta dónde David se arrepiente? Hasta que el niño nace, a pesar de que el profeta había llegado antes. ¿Se recuerda? La historia, ¿verdad? Había un hombre que tenía ovejas, pero llegó un visitante, entonces él lo que hizo fue que en lugar de dar una de las suyas, agarró la única que tenía su vecino, la mató, y entonces se enciende David, ¿verdad? Y dice que lo maten, pero antes que pague 4 veces, eres tú. Ya, Señor, no. Y el profeta se da la vuelta y se fue. Pero el arrepentimiento le llegó hasta que el niño nació y se estaba muriendo. Entonces mire qué tremendo, porque esa caída de David le duró entonces 9 meses y le llegó el arrepentimiento. Pero en el caso de Salomón,
Fíjese que no, a menos que se me esté escapando el versículo, pero yo no encuentro que diga que él se arrepintió. Es más, cuando usted empieza a leer, sí, otros reyes habían hecho algunos sus altares por ahí, cositas, ¿verdad? Pero Salomón, dice la Biblia, llenó, hermano Israel, de lugares altos. Porque ¿cuántas mujeres tenía? 1000, ¿verdad? Y todas ellas pedían un altar para su Dios. Póngale que no les hizo a todas, ¿verdad? Póngale que a las concubinas les dijo: ustedes no tienen derecho. ¿Cuántas quedaban? 700. Póngale que de esas 700, ¿verdad?, les haya dicho a la mitad: no, es que ustedes realmente no las quiero tanto. ¿Y las otras? Mire, solo con 300 templos, hermano, era una colonia eso. Era una urbanización idolátrica. Entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque su corazón no estaba completo, no estaba íntegro delante del Señor. Por eso es importante que usted entienda algo. Si usted es sacerdote, mire, apenas ahorita voy a entrar al tema, ¿no? Si usted es sacerdote según el orden de Melquisedec, usted tiene que entender una cosa: que no le puede dar a Dios cosas a medias, porque Melquisedec es rey de lo completo, de lo entero, de lo íntegro. Amén. Es decir, que si a él nosotros le queremos dar algo a medias, no nos lo va a recibir. Usted va a decir: usted, ¿por qué dice, hermano? Porque dice que cuando le salió al encuentro, ¿se recuerda que lo leímos? Verso 2, capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Dice que cuando él le salió al encuentro a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Fíjese que uno dice: y entonces Abraham le dio todo el diezmo. No, no dice así. No dice que le dio todo el diezmo. Dice que le dio el diezmo de todo. Es decir, que de todos los despojos. Todavía no habían repartido nada. Los despojos se tenían que repartir entre todos los que habían ido a pelear. Entonces, antes de hacer esa repartición, dice que fue Abraham, sacó el diezmo de eso y se lo entregó a Melquisedec. Y después, entonces, cada quien lo suyo. Pero ¿qué es lo que nos enseña eso? Que este Abraham tenía claro quién era Melquisedec. Él entendía el significado de ese nombre, que es entregarse uno entero, íntegro. Entonces, mire, pues, nosotros en nuestra vida tenemos que aprender a entregarle al Señor todo, cada área, porque mire, a veces entregamos nosotros nada más algunas cosas, ¿verdad? Todo de acuerdo a nuestra fe y todo de acuerdo a nuestra incredulidad. ¿Por qué le digo de acuerdo a nuestra fe y a nuestra incredulidad? Porque a veces decimos: yo no creo que hasta esos extremos llegue el Señor. Entonces ya le quitamos un pedazo. Yo no creo que eso sea así. Ya le quitó otro pedazo. Yo creo que esto solo era para allá. Ya le quitó otro pedazo. Mire, a veces agarramos la Biblia, ¿verdad? Mire, yo conozco uno, que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Pero hermano, empezó él por una realidad y terminó con una herejía, ¿verdad? Porque viene él y dijo: es que en la Biblia dice, cuando uno lee, hay unas cosas que son para Israel, hay otras que son para la iglesia, hay otras que son para los gentiles. Y sí es cierto. Pero mira el problema de no entender todas las cosas, porque entonces empezó a dividir toda la Biblia. Y llegó a un punto en el que dijo: en el Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, solo donde se menciona el cuerpo de Cristo es para la iglesia, lo demás no. Entonces el Antiguo Testamento no, porque era la ley. Ya nos había dejado solo con el Nuevo. Luego con el Nuevo había que agarrar los evangelios y solamente donde él hablaba acerca de la iglesia, entonces ahí sí. Y lo demás, eso no. ¿Usted qué piensa? ¿Con qué nos vamos a quedar, hermano? ¿Verdad? Ahora mire, yo leo la Biblia
Y hasta cuando le hablan a Luzbel, Ezequiel 28, Isaías 14, y hasta en eso me habla Dios. ¿Sí o no? Mira, hasta en los pasajes más oscuros de la Escritura es para nosotros. No dice la Biblia que todo fue escrito para nuestra edificación. Todo es. Si no fuera así, diría, y entonces algunas cosas que fueron escritas para nosotros. No, dice que toda la Escritura fue inspirada ¿por quién? Entonces mire lo delicado de esto. Porque hay algunos que se atreven a decir, no, es que seguramente el que escribió ahí, ¿verdad? Se equivocó. Seguramente tal vez metió su... ¿Qué están diciendo? Que entonces la Biblia ya no es íntegra. ¿Por qué? Porque hay algunos escritores que lograron meter su mente, su corazón, y entonces ya nos dejaron contaminada la Escritura. ¿Sabe qué entiendo yo? Que dice ahí, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil. Quiere decir que cada palabra, cada letra que escribieron los que escribieron la Biblia, está ahí porque así Dios quiso que estuviera. No es que a ellos se les ocurrió, no es que ellos metieron su cuchara, no, ellos no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque contaminaban el texto. Amén. Por eso mire, toda la Biblia, toda la Escritura, hasta la ley. Mire, ¿para qué sirve, por ejemplo, la ley? Para mostrar el pecado. Ahí es donde uno sabe y dice, por si alguien dice es que yo no sé qué es bueno y qué es malo, ándale papá, póngase a leer los primeros 5 de la Biblia, rapidito se va a dar cuenta que es bueno y que es malo. ¿Cuál es el error que cometieron, verdad? Los judíos, que creían que ellos podían poner por obra, ¿verdad?, todo eso y vencer el pecado a través de la ley, y no pudieron, por eso se frustraron. Ahora mire entonces, dice entonces que este Salomón perdió su integridad, no pudo permanecer íntegro, se desvió, dice, ¿a causa de qué? Sus mujeres, entonces, entidades femeninas. 3 entidades, yo creo que son 3 entidades: la muerte, la iniquidad y la maldad. Usted puede ver en la Biblia, hay más entidades femeninas, pero hermano, ¿cuál es su función? Dese cuenta. ¿Cómo le llaman a Luzbel ya después de que cayó? Diablo, Satanás. Pero fíjese que le llaman príncipe. ¿Por qué no le dicen rey? Porque hay alguien que está arriba de él, que es la reina del cielo, que debe de ser una de esas 3. Él es el príncipe, él está. ¿Sabe qué? Ese es el ay, mijito. ¿Ya? Ándale, mijito, vaya a molestar allá al mundo, vaya a molestar allá y todo, vaya a conseguirnos el reino, le entregamos. Dice que la muerte le entregó a él las llaves de su reino. Entre comillas, su reino, ¿verdad? Están tratando de implantar un reino dentro de otro. Entonces, mire qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque hay alguien que está todavía por arriba y no es una entidad masculina, sino una entidad femenina. ¿Por qué razón? Porque es, hermano, una rebelión en contra del Padre. Por eso es que aquí en la tierra se vino a manifestar esa entidad como una madre. Usted lo ve, por ejemplo, digamos, con el relato de, se me fue ahorita, de Semiramis, que es la mamá de Nimrod, si no estoy mal, una entidad femenina. Y luego usted se va a las mitologías, entre comillas mitologías, porque yo creo que traen algo de verdad por ahí, la mayoría, y usted se va a encontrar con relatos parecidos. Una entidad femenina que cría a un
chiquitito por ahí que luego se convierte en el dolor de cabeza de todos. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque esas se rebela entonces, estas entidades se rebelan en las regiones celestes en contra del Padre para tratar de implantar un reino, el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos no son luz. ¿Qué es, hermano, las tinieblas? Dicen por ahí que la oscuridad no es otra cosa, sino la ausencia de la luz. Entonces usted y yo tenemos que darnos cuenta de algo. El reino de la luz es es el reino de Melquisedec, es el reino donde oficia ese sacerdote Melquisedec. Y cada vez que nosotros perdemos integridad, ¿dejamos de ser sacerdotes? No, todavía está ahí en nosotros, pero corremos peligro. Amén. ¿Por qué? Porque podríamos vernos oficiando no en el sacerdocio que deberíamos, sino en uno equivocado. Amén. ¿Por qué? Porque estas entidades tienen sacerdocios. Si usted ve, por ejemplo, en la historia, todos los sacerdocios que hubieron, los druidas y todas esas cosas, esos eran sacerdotes. Egipto tenían sacerdotes. ¿De dónde sacaron ellos la idea de los sacerdotes? Porque mire, las ruinas esas egipcias, las pirámides, la cosa esa que parece como león, ¿cómo se llama? La esfinge. Eso no lo construyeron los egipcios. Cuando ellos llegaron a esa tierra, esas cosas ya estaban ahí. Ellos lo que hicieron fue nada más que le borraron el nombre y le pusieron, ¿verdad?, el suyo. Pero ¿quién las hizo? Y ahí en esas pirámides y todas esas cosas que ellos encontraron, fue donde aprendieron, oiga, ahí fue donde aprendieron acerca del sacerdocio que ellos ejercían, con todos los dioses egipcios, ¿sí? Anubis, Ra, etcétera, que eran algunos de ellos, fíjese eso, eran dioses mitad hombre, mitad animal. Por ejemplo, Anubis era un cuerpo de hombre, una cabeza de perro. Hay otro que es un cuerpo de hombre y cabeza de águila, y otro es cuerpo de hombre y cabeza de, creo que de toro. No, ese es griego. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlo? Que todos esos sacerdocios, ¿para quién ejercían? Porque mire, una de las cosas que vimos es que un sacerdote, cuando vimos la etimología de Melquisedec, es que un sacerdote era un representante en la tierra del Dios al cual servía. Amén. Entonces, esos sacerdotes, con esas formas, ¿a quién le servían? Está tremendo, ¿va? Va. Entonces, mire, volviendo acá al punto ya para cerrar. Dice, Salomón no pudo tener su corazón íntegro, pierde esa integridad. Y ahora usted y yo entonces tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? Para que no seamos desechados del sacerdocio. Uno puede ser desechado del sacerdocio. ¿Se recuerda? Por cuanto tú has desechado el conocimiento, ahora yo te desecho para que ya no seas. Fíjese que no dice para que ya no seas rey o para que ya no seas, no, para que ya no seas sacerdote. Entonces, mire, se pueden perder categorías, ¿verdad? Amén. ¿Sabe qué pienso yo? Que no todos van a llegar a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Sí, todos fuimos llamados a eso, pero creo que no todos lo van a lograr. ¿Por qué razón? Porque se necesita ser completo, íntegro. Y la obra la hace el Señor. Fíjese que el Señor es omnipotente. ¿Cuál es el problema? Nosotros. Porque el asunto es que nosotros tengamos el deseo. Mire, aquí no es como eran los sacerdocios antiguos. Por ejemplo, el sacerdocio de Moloc. Los sacrificios que ofrecían a Moloc, ¿qué eran?
Niños, ¿verdad? Pero ¿usted cree que los niños iban contentos y ellos mismos se tiraban? Los amarraban, les amordazaban por los gritos, ¿verdad? Y los tiraban. Aquí no es así. Aquí es, si quieres, entonces vas a disfrutar de todo lo que tiene el Señor. Y si no quieres, no lo disfrutas, ¿verdad? Mire, eso es lo que uno aprende de aquella parábola de la mina y del talento. ¿Quién lo obligó a él a que agarrara el talento y hiciera algo? Nadie. Solo le dijeron, aquí está. Él lo recibió, lo enterró. ¿Alguien le dijo algo? Solo cuando el Señor regresó le dijo, a ver, ahora sí, lo que le entregué a cada uno, vamos a ver. Esto, pidió cuentas, entra en el gozo de tu Señor, denle autoridad sobre 10 ciudades, todo lo demás. Pero cuando llegó ese, miren lo que le dicen: siervo malo, inútil y perezoso. Y hay una cosa que me llama la atención. Le dice, ¿sabes qué? Le hubieras dado lo que te di al banco y el banco me hubiera entregado los intereses. Entonces, quiere decir que aún si uno es, mire pues, ay Señor, ayúdame. Si uno es malo, perezoso y ¿qué dijimos? Malo, ¿ah? Inútil, ¿ah? Vaya, digamos que es eso. Aún así, ¿qué tan perezoso sería que no pudo ni siquiera agarrarlo y llevarlo al banco? Sí, y mire, igual hubiera estado sin hacer nada, porque lo que el Señor le estaba diciendo, si lo que querías era no hacer nada, solo tenías que ir al banco y que ellos se encargaran de hacer algo. Quiere decir entonces que uno debe de buscar, si uno no quiere hacerlo, a través de otros. Amén. Mire, por ejemplo, imagínese usted que un día viene, se convierte, vaya, Luis Miguel, y como no quiere así que lo anden persiguiendo, se viene a vivir a Sabinas, ¿verdad? Y llega a la iglesia. Obviamente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que van a hacer todos? La foto, fírmale aquí, ¿verdad? Entonces, llegado el momento, la tentación, ¿verdad? Oiga, ¿y no quisiera usted participar en la alabanza? Como diría él, vamos a ver, ¿verdad? Entonces imagínense que él diga, no, mire, yo ya de verdad ya no quiero saber nada de escenarios ni nada y todo, pero ¿sabe qué? Como yo sé que Dios me dio un talento, júnteme una gentecita ahí, se los voy a enseñar, se los voy a entrenar. Él no lo va a hacer, pero va a subir a otros que con su talento los va a preparar. Eso es hacer a través de otros. Amén. Va a decir usted, sí hermano, pero como quiera tuvo que hacer algo. De eso se trata. De eso se trata. Que aún para hacer a través de otros, tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Porque llevarlo al banco, hermano, ¿qué implicaba? Que fuera, ¿verdad? Pero no quiso hacer eso. Entonces, mire, cerremos. Melquisedec, rey de Salem, rey de todo lo completo, rey de todo aquello, ¿verdad? Íntegro, que es perfecto. Miren, no llegamos ahí, teníamos que hablar de la perfección, porque el propósito final es hacernos perfectos. Amén. Entonces, ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada.
Todo lo que somos, lo que anhelamos, aquello, Señor, a lo que aspiramos, todo es posible solamente si tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos, te suplicamos, que completes tu obra en nosotros, que hagas completa, Señor, tu obra. Mira nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, extirpa, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestros cuerpos todo aquello que todavía, mi Dios, nos lleva por el camino, Señor, del pecado, de la iniquidad, de la maldad. En el nombre de Jesús te rogamos que tengas misericordia. Anhelamos, Señor, alcanzar aquello para lo cual tú nos has alcanzado, que es convertirnos en reyes, convertirnos en sacerdotes según el orden bendito de Melquisedec. Y queremos alcanzar, Señor, cada una de esas cosas. Pero sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es una obra que tú, Señor, tienes que hacer en nosotros. Y queremos que la hagas, Señor. Hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor, rogando, Señor, que completes tu obra, Señor. Queremos tener corazones íntegros, completos, Señor, dedicados, Señor, completamente para ti. En el nombre de Jesús te rogamos, ten misericordia, no permitas, Señor, que nuestros corazones se desvíen, que vayan detrás, Señor, de otras cosas, sino que siempre, Señor, nuestro corazón, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que nuestro corazón siempre esté dedicado para ti, apartado para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a entonar un canto al Señor. Canto mi canción, porque eres tú quien reina en mi ser. No sirvo a otros dioses. No sirvo a otros dioses. No tengo más tesoros. Ser lleno de tu espíritu es mi único deseo.